Hola a todos, en el videito de hoy vamos a comenzar el año estudiando Génesis con el libro de la sinopsis de la Biblia y tenemos que leer los 3 primeros capítulos. Normalmente el libro de la sinopsis de la Biblia te recomienda que lo leas en la nueva versión internacional, pero yo estoy utilizando la Reina Valera del 2020. Entonces, una vez leídos los 3 capítulos que nos manda, vamos a analizarla y a estudiarla juntos. Génesis es un libro de la ley, no es un libro científico o un libro histórico, pero nos cuenta mucho acerca de la historia, mientras que la escritura es 100% real, no es siempre 100% literal. Es importante mantener nuestras conclusiones científicas u opiniones con una mente abierta. Incluso es importante hacer preguntas con una mente abierta, porque este libro no está aquí necesariamente para responderlas, sino para revelar a Dios. La lectura de hoy es un buen ejemplo. Algunas personas creen que los días de la creación fueron prolongados periodos de tiempo que duraron decenas de miles de años. Esta es la llamada teoría del día-era y es respaldada por muchos creacionistas que creen en un mundo antiguo. Algunas personas creen que los días de la creación fueron durante decenas de miles de años. Muchos de los creacionistas que creen en un mundo joven creen que Dios creó la tierra en 6 días literalmente. Lo que está claro es que las escrituras es que Dios es el creador, nada fue un accidente. Dios es el creador y nada fue un accidente. En el primer capítulo, el versículo 26, que nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar. En este versículo nos dice, Dios se refiere a sí mismo en forma plural, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Las 3 personas de la Trinidad están presentes y activas en la creación. Entonces, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre da las órdenes de creación. El Hijo hace el trabajo manual de la creación. Y el Espíritu Santo se desplaza sobre la creación, sosteniéndola y aprobándola. Esto de el trabajo que le hace el Hijo se encuentra también en Juan 1:3. Ellos trabajan en conjunto hacia la misma meta, o sea, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es importante notar que Jesús no solamente aparece en la escena cuando Él nace en un pesebre, en el Nuevo Testamento. Antes que Dios el Hijo tomara el nombre de Jesús, Él residía en el cielo con el Padre. Él ha estado aquí desde el principio. Jesús ha estado aquí desde el principio. De hecho, lo vamos a ver bastante en el Antiguo Testamento. Estén atentos. En el capítulo 2, versículo 4, nos dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. La palabra Señor está en mayúsculas. Es diferente a cuando vemos la palabra Señor deletreada en minúsculas o con una sola S mayúscula. La palabra Señor con minúsculas se refiere a alguien que está a cargo, como el jefe o patrón. Cuando tiene la S mayúscula, Señor significa Adonai. La palabra griega para maestro, el cual es el nombre propio de Dios. El nombre propio de Dios, Adonai, y no solo un término general. Cuando lo ves todo en mayúsculas, Señor representa el hebreo deletreado YHVH, Yahvé. No tiene vocales. Así que cuando tratamos de pronunciar suena como Yahvé o Jehová. Entonces, aquí lo tenemos. Este es el nombre personal de Dios. Al decirnos su nombre, Él nos está enseñando desde el principio que Él quiere ser personal con su creación. Él no se está apartando para ser alguien a quien no hay
que conocer o quien no se puede hablar. O sea que Él quiere ser personal con su creación, o sea que quiere tener una relación íntima con nosotros, su creación. Este punto es muy importante a tener en cuenta. Él nos está apartando para ser alguien a quien no hay que conocer o quien no se puede hablar. Porque muchas veces vemos a Dios como si fuera un Dios lejano que está en el cielo y que nunca nos va a hacer caso ni nada de eso, sino que es un Dios real, un Dios que existe y es un Dios que está con nosotros en todo momento y que Él quiere mantener una relación íntima con nosotros. Él le dice a la humanidad su nombre, pero a pesar de esto, Él no se pone a nuestra altura. Yahvé el Señor, Maestro, después de todo. Después vemos la caída de la humanidad con el pecado de Adán y Eva. Porque Dios es soberano y no está restringido al tiempo. Nada de esto le sorprende. Sus pecados no impiden su plan. Su plan considera los pecados de la humanidad. En el capítulo 2, versículo 17 nos dice: pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Él les dice: el día que de él comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Él no les dice si es que, Él les dijo cuándo. Esto implica certeza. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Dios nos advirtió a nosotros, la humanidad, o a Adán y a Eva, en este caso, de que no podíamos comer de ese fruto prohibido porque si no moriríamos. No solamente puso el árbol en el jardín del Edén, no solamente puso el del árbol del bien y del mal, sino también el de la vida eterna. Pero la serpiente engañó a Eva y por eso ella accedió y comió junto con Adán. Y ese es el momento que podemos ver en el capítulo que la desobediencia, Dios puso un ángel de guarda para que ellos no pudieran acceder también al árbol de la vida eterna. Dice: el resto de las escrituras apoyan esto, dejándonos saber que Dios no estaba relegado a un plan B después que ellos comieran el de la fruta. Siempre fue el plan A. Cuando Eva cuestiona la bondad de Dios, ella se cree la mentira que Él le estaba ocultando algo y decide que ella sería mejor Dios, un mejor Dios. Ahí es por primera vez cuando el mundo se fractura por el pecado y hoy continúa fracturándose. Entonces tenemos que tener en cuenta que hoy en día existe una filosofía que todo el mundo cree y que mucha gente la está albergando en su mente, es de creer que somos dioses. Entonces con esto hay que tener mucho cuidado, porque esto nos aleja de Dios. El único y verdadero Dios es el Dios. Es nada más que Él. No existen otros. Los otros dioses son demonios, ángeles caídos. Entonces no solamente creemos y actuamos en las mismas mentiras, sino que en la maldición declarada sobre Adán y Eva sigue resonando en el mundo hasta el día de hoy. La maldición declarada sobre Adán y Eva sigue hasta el día de hoy. Entonces esto es cuando aquí en el capítulo 3 lo podemos encontrar en los versículos 14 hasta el 19, donde Dios castiga tanto a la serpiente como a la mujer como al hombre por haber desobedecido lo que Dios les había mandado. Entonces, parte de la maldición de Eva es que su deseo será controlar y dominar a Adán. Esto es muy importante porque nosotras como mujeres tenemos que luchar constantemente contra esto, ¿no? Porque nosotras como mujeres siempre queremos controlar al hombre. Entonces, parte de la maldición de Adán es que lo que él estará a cargo de cultivar se pondrá en su contra. O sea que siempre va a ser con el sudor de la frente o con el esfuerzo el que Adán vaya a ganar el pan de cada día. Entonces,
Vemos esta tensión al día de hoy. En general, las mujeres tienden a controlar y los hombres tienden a ser pasivos. Es como cuando normalmente la gente que está en el campo, los sembradores y todos los agricultores, esta gente suele tener esa actitud, ¿no? Pasiva, y hoy en día pues es lo que nos pasa, ¿no? Dios mandó, y desde el principio se vio como Eva fue tentada y Adán no le dijo nada. Él estaba ahí también, pero él no hizo nada y los dos comieron del fruto, porque la responsabilidad de Adán era que le hubiera dicho a Eva que no se podía comer, porque claro, era una orden de Dios y ella tenía que obedecerle a Adán también, no solamente a Dios sino a Adán. Pero ¿qué pasa? Que él no tuvo esa autoridad para con ella, para que ella no comiera del fruto, sino que también se unió a ella y comieron juntos. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día. Las mujeres queremos controlar y los hombres son más dóciles, más pasivos, no son como nosotras las mujeres. Entonces esto es una problemática, porque siempre va a estar en conflicto esto, porque es el hombre el que tiene que estar como autoridad en el hogar y es la mujer la que se tiene que sujetar al hombre. Entonces siempre va a ser con lo que dice aquí, va a ser una tensión entre el hombre y la mujer. Siempre va a existir esta problemática. Solamente cuando llegamos a los pies de Cristo y solamente cuando Dios va tratándonos a nosotros como mujeres y los va tratando a ellos como hombres, es que nosotros podemos cambiar y podemos cumplir el diseño y el propósito que Dios tiene para el hombre y para la mujer en el matrimonio. Entonces nos dice, vistazo de Dios. Dios es nuestro creador y el Señor de todo, pero a pesar de su señorío y su perfección, Él es misericordioso hacia los pecadores con los que Él tiene relación. Él es misericordioso hacia los pecadores. Él dijo que ellos morirían si comían de la fruta, pero Él los deja vivir. Él no los mata al instante. Cada vez que vemos que Dios evade sus promesas, es siempre para inclinarse a la misericordia. Esto me recuerda cuando Dios mandó a Jonás a Nínive a que predicara, y cuando Jonás, bajo su rebeldía, accedió porque vio que no podía ocultarse de Dios, ni esconderse, ni desobedecerlo, porque Dios lo obligó. Él fue y habló con el rey de ahí de Nínive y le comentó lo que sucedía, y ellos accedieron o se sintieron arrepentidos de todo lo que habían hecho y accedieron a hacer un ayuno, y se entregó todo el pueblo entero, y esto conmovió a Dios y los perdonó. Entonces hoy en día Dios tiene esa misma misericordia con nosotros en todo momento y en todo lugar, y por eso tenemos que siempre acercarnos a Él con corazones agradecidos. Y no solo eso, sino que no tenemos que coger esta misericordia como moneda de cambio. No podemos estar diciendo, no, yo voy a hacer lo malo porque como Dios me va a perdonar. No, así no funciona. Es cuando tú día a día vas intentando ser mejor persona, vas intentando perfeccionarte para ser como Jesús, que en tus dificultades y en tus pruebas tú fallas y te vuelves a levantar porque Él te perdona. A eso se refiere. Él no rompe promesas, sino que las sobrepasa. Lo vemos en de nuevo en el capítulo 3 del 9 al 10, que nos dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, he oído tu voz en el huerto y he tenido miedo porque estaba desnudo y por eso me he escondido. Cuando ellos se esconden y le mienten, incluso antes de que se arrepientan, Él los busca con su gran amor. En medio de sus pecados, Él continúa mostrando misericordia y disciplina. Es un gran regalo para ellos y para nosotros que Él no se rinda en buscarnos, porque Él es donde el júbilo
está. Él siempre continúa mostrando misericordia y disciplina, o sea que Dios siempre va a estar ahí para nosotros, pase lo que pase y hagamos lo que hagamos, Él siempre va a estar con nosotros. Y es muy bonito saber de que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, de que Él borra esos pecados que hayamos cometido y Él hace misericordias con nosotros cada día. Entonces, esto es una pequeña porción y esto sería el día 1 que estamos con este libro. Se lo recomiendo mucho y de verdad que se lo digo en serio, que es una forma más clara y consistente de poder nosotros entender y de poder hacer las cosas bien con el Señor, porque muchas veces nos equivocamos y si nosotros lo buscamos en intimidad y buscamos su palabra y por ejemplo ahora que empezó el año te propones a estudiar la Biblia, no lo quieras hacer en un año me quiero leer la Biblia, no, hazlo, simplemente proponte, voy a leer la Biblia. Como les estaba comentando en el videito, muchas veces vamos a querer con el comienzo del año proponernos el leer la Biblia en un año, valga la redundancia, pero tenemos que ser realistas. Muchas veces queremos hacer algo pero no lo logramos porque las metas que nos ponemos son inalcanzables, ¿no? No quiero decir que tú en un año no puedas leerte la Biblia, sí puedes hacerlo, pero ¿qué pasa? Que muchas veces ponemos expectativas tan altas que lo que hacen es que nos frustremos. Entonces, mi recomendación es que tú te propongas a estudiar la Biblia, que tú te propongas a leer la Biblia y no sé, a lo mejor quiero leerme la Biblia al menos una vez en la vida. Esa es una meta pues más realista y empezar a leerla y de verdad escudriñarla. Yo ya he leído la Biblia personalmente una vez, pero la leí tan rápido que no me enteré. Y el año pasado estuve leyéndola detenidamente y llegué hasta el segundo libro de Reyes. Poco a poco la fui leyendo, fui subrayando, tomando apuntes, tomando notas, estudiándola, mirando concordancias, mirando en la Biblia de estudio, o sea que poco a poco. Y en los últimos meses del año pasado también me puse a leer y a escudriñar más el Nuevo Testamento, porque al comprarme esta Biblia, la Reina Valera 2020, pues quise empezar a leer. Entonces es una forma muy buena el que tú, como por ejemplo yo he hecho, es ir leyendo, subrayando, poniéndole cositas, teniendo un código de colores. ¿Saben? Es importante esto porque a la hora de que tú vuelvas a coger la Biblia, pues puedes saber y encontrar las cosas en el pasaje o en el lugar donde las dejaste. Y no es lo mismo que leer por leerla. Ya lo sé que mucha gente que piensa que pues que no se puede pintar, porque no se puede rayar, porque la Biblia es para leerla, porque sí, la Biblia está para leerla, pero es que si tú, es como cuando estudias, que si tú estudias pero no subrayas, no apuntas, no haces croquis, no haces esquemas, no haces cosas, vas a tender a olvidarlo. Pues lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si tú al leerla te ha llamado algo la atención, escríbelo, apúntalo, subráyalo, para que la próxima vez que vuelvas a verla, lo tengas ahí y no solo eso, sino que la próxima vez cuando alguien te pregunte algo y tú digas, ah, sí, eso lo leí en la Biblia en tal parte, entonces tú te vas a tal parte y como lo tienes apuntado y subrayado, lo puedes decir a la gente. Entonces es de vital importancia que aprendamos a leer y que busquemos herramientas de este tipo como el libro de la sinopsis de la Biblia. Y no solo eso, sino que también puedas bajarte ayudas a través de internet gratuitas. Entonces espero que el videito sea de bendición. Perdonen las fachas, pero es de madrugada y estoy haciendo mi devocional. Pues estoy en pijama. Les espero que les haya gustado el videito y que Dios los bendiga a todas. Hasta la próxima.